Ciudades invisibles. Hoy importa. Diversos temas que hacen a la vida en comunidad. Boletín número 11, Vanessa y Roberto, con el 94.57% de mesas informadas. Gustavo Petro, 10.692.503 votos para un porcentaje de 50.69%. Raúl Fernández tiene el 47.04% de esta votación, con 9.923.729 votos. Y los votos en blanco, 476.309 votos para un porcentaje de 2.25%. Con casi un 50,5%, ayer fue electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a su vicepresidenta, Francia. Así que hoy vamos a estar conversando con Ivonne Calderón, historiadora colombiana, residente en Uruguay y doctoranda en Historia por la Facultad de Humanidades, para charlar acerca de este histórico evento. Ivonne, ¿cómo estás? Bienvenida a Ciudades. Hola, Diego, buen día. Gracias por la invitación. ¿Es así como para ponerle esos ribetes de esto es un momento histórico en Colombia? Absolutamente. Como nunca antes visto, una cosa que realmente sorprendió, y más después de unas encuestas que anunciaban lo que era un empate casi técnico, ¿no? Pero la jornada de ayer sorprendió muchísimo y coloca a la izquierda y a las izquierdas, me atrevería a decir yo, por la variedad de ese espectro en Colombia, las coloca en el poder después de 200 años de historia republicana en la que no había existido esa posibilidad para una fuerza alternativa en el país. Tal cual. Ivonne, un protagonismo en esta campaña, en la primera vuelta y en la segunda vuelta también, apoyando a Francia Márquez, feminista, abogada, activista, lideresa ambiental. ¿Vos cómo ves el apoyo y cómo los feminismos colombianos? Bien, yo estoy convencida de que la inserción de Francia Márquez a la campaña del Pacto Histórico fue determinante. Para mí, creo que ellos supieron jugársela, supieron leer el momento histórico, supieron leer la realidad social colombiana, y el involucramiento de ella, sin duda alguna, no solo movilizó a esa minoría colombiana que son las negritudes, ¿no?, aisladas del poder durante tantos años y abandonadas a su suerte, sino que además, como tú lo has dicho, involucró de manera espectacular a la mujer colombiana, y no solo a la mujer, sino a los movimientos feministas que vieron en Francia una verdadera representación, ¿no? Los feminismos en Colombia han tenido ciertas diferencias con Gustavo Petro, pero me parece que lo que hizo Francia, lo que logró Francia Márquez como vocera de todas ellas, fue justamente articular esa conexión que era tan necesaria entre un proyecto político de esta envergadura con los feminismos, ¿no? Entonces creo que hoy por hoy América Latina es toda feminista y va hacia ese camino, y esto marca realmente un hito dentro del gobierno que se viene para Colombia. Bueno, esto que vos señalás recién, Ivonne, yo lo noté muchísimo ayer de noche en las redes, ¿no? Te ponías a buscar en todo lo que estaba pasando, por ejemplo, en Twitter Colombia, y notabas que se hablaba muchísimo justamente de la figura de Francia Márquez, como con este rol tan importante que tuvo para sentir una identificación de un montón de personas, de las disidencias, de jóvenes, que parecía por momentos cuando entrabas que quien había sido electa presidenta había sido Francia Márquez. O sea, de verdad fue un rol muy muy relevante el que tuvo. Sin duda alguna, ella supo recoger los reclamos de esos jóvenes que se movilizaron masivamente en las protestas del 2019 y del 2021, y supo recoger este llamado de una juventud ávida de cambio. Así que yo creo que, si me lo preguntan, estoy convencida, como les decía, de que la entrada de Francia al pacto fue fundamental. Creo que por allí está una de las claves que explican el triunfo del pacto histórico en la jornada de ayer, porque partiendo de su condición de mujer negra,
movilizó con su liderazgo político y su liderazgo ambiental, logró movilizar a los votantes de la zona del Pacífico colombiano y además que tuvo una de las votaciones más altas ayer, histórica, ¿no? Veías en fotografías publicadas en el Twitter y en otras redes cómo la gente en esos lugares se movilizó en medio de las adversidades territoriales, geográficas, ¿no? Cómo tuvieron que movilizarse en canoas, en lanchas para llegar a los puntos de votación. Y creo que eso lo logró la figura de Francia Márquez. Creo que las negritudes se sintieron representadas allí en la figura de una mujer que además se construyó desde abajo, una mujer de un origen humilde y que sorprende, y que eso además hace que este momento que se está viviendo en Colombia sea realmente inédito, porque es que no solo estamos hablando de la llegada de las izquierdas al poder en Colombia, y además de una izquierda democrática, lo que podemos hablar después, o más progresista, o ¿no? Una visión de izquierda distinta, sino además es una mujer que representa a unas minorías que jamás se imaginaron en Colombia que iban a llegar a ser representadas. Entonces eso realmente es un hito en la historia de nuestro país. Ivonne, si hablamos de la campaña, tanto de la primera vuelta como de la segunda vuelta, las mentiras, las fake news a nivel de redes sociales fueron protagonistas, como han sido en varias campañas de América Latina y el mundo. Colombia no fue la excepción y lograron surfearlas, como quien dice, de una manera muy honesta. Petro salió a responder cada una de esas mentiras y aclararlas, que por lo general las dejan rodar. Las mentiras en las redes, ¿te parece que afectaron la votación? Sí, yo creo que, a ver, tuvieron una incidencia importante, no vamos a decir que no, pero yo realmente creo que a muchos periodistas en Colombia que estuvieron al frente de estas campañas de propaganda negra contra el pacto histórico, las cosas no les salieron tan bien. Por eso me atrevo a decir que a lo mejor los resultados que esperaban ejerciendo este tipo de propaganda oscura y que rebasa todos los límites de lo ético, pues no logró el efecto que realmente ellos estaban esperando en esta segunda vuelta. Y eso porque, si ustedes recuerdan, la semana pasada, ya a puertas del balotaje, de la segunda vuelta electoral, aparecieron los famosos petrovideos en Colombia. Una suerte de videos que mostraban las conversaciones privadas entre Petro y sus asesores de campaña, definiendo unos derroteros o unas líneas estratégicas, y entre ellas, pues bueno, conversaciones que a la interna, en una campaña tan tensa como la de ayer y la de estos días, pues era esperable que se hablaran de cosas bastante delicadas, de cómo de alguna manera reducir la moral del contrincante o del contendor. Y eso pues la revista Semana, que además es una revista que dio un giro abrupto en su línea editorial en Colombia, una revista que siempre estuvo muy cercano a un periodismo crítico, pues terminó siendo un periodismo muy servil al poder político tradicional. Sacaron estos videos y empezaron a arrojarlos para desprestigiar la campaña del pacto histórico, y extrañamente no surtió el efecto esperado. Pero sí, en general creo que esta fue una campaña muy difícil. Ayer escuchaba a Ariel Ávila, un senador colombiano, que además es analista político, y mencionaba cómo la campaña en Colombia fue dando un giro hacia una tendencia muy propia de los Estados Unidos, ¿no? Es esa campaña, esa línea negra de campaña, esa campaña oscura. Y esto lo pudimos ver en esta jornada electoral, una propaganda en las redes bastante compleja, unas mentiras que circularon y que no pararon de circular a lo largo de los días, todo el tiempo, un bombardeo de información falsa, tergiversada. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Creo que hoy por hoy las redes se prestan para eso. Anoche lo vimos acá en Uruguay. Sí, eso te iba a decir, que fue algo que nos terminó tocando muy de cerca, ¿no? A través del tuit de la primera senadora Bianchi. Sí, ayer bueno, la senadora Bianchi se fue lance en ristre contra el candidato electo.
publicando una foto completamente manipulada. Yo creo que hoy por hoy hay que tener muchísimo cuidado cuando se hacen ese tipo de aseveraciones y cuando se hacen ese tipo de publicaciones, y más viniendo de parte de una funcionaria como ella, ¿no? De una política como ella, y es no caer en este juego de las fake news porque hacen mucho daño. Ella publicaba una foto de Gustavo Petro, aparentemente Gustavo Petro junto a Pablo Escobar, una cosa absolutamente inverosímil, y la publicaba como real, mencionando, de alguna manera queriendo desprestigiar lo que fue la candidatura y lo que es la elección de Petro como candidato alternativo. Entonces creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque además este es un discurso que le ha hecho mucho daño al país. Este discurso ha lastimado a Colombia por décadas. Entonces creo que es bueno ser un poco precavido a la hora de publicar este tipo de cosas. Sí, incluso veíamos, por ejemplo, al margen de estas lisa y llanamente fake news, de la imagen junto a Escobar, que había sido modificada. También veíamos, por ejemplo, algunos titulares de revistas que decían: Colombia elige entre el ex guerrillero y el ingeniero. O sea, a ese nivel, ¿no?, de campaña estamos hablando, que por ahí desde Uruguay todavía no lo tenemos tan incorporado como que sea tan explícito algo por parte de algunos medios de comunicación. Sí, esa es justamente la revista Semana, la que hizo esa portada, ex guerrillero o ingeniero, ¿no? Y yo me pregunto algo, teniendo en cuenta la historia política de América Latina, y particularmente la historia política de Colombia, es muy difícil no encontrar dentro de ese recorrido que uno haga, esa visión histórica a largo plazo, incluso una figura política alternativa que no haya estado vinculada con las guerrillas de una u otra manera, o con una visión un poco más radical del ejercicio de la política, sobre todo en los años 60, 70, ¿no? Creo Claro, que salvo acá, que sea una figura muy joven como la de Boric, por ejemplo, en Chile. exactamente, pero me refiero a estos hombres que son mayores, Claro. ¿no? Que, bueno, estamos hablando de un Gustavo Petro de 62 años, no estamos hablando de Boric, claro que es una persona mucho más joven, pero entendiendo ese contexto es como, a ver, en Colombia, si vamos a lo histórico, nosotros en los años 50, después del periodo de violencia recrudecida entre Partido Liberal y Conservador, los dos partidos tradicionales del país, llegamos a lo que se conoce como el Frente Nacional. Un acuerdo, una coalición de dos partidos tradicionales para repartirse el poder durante 16 años. Y en esa distribución, en esa alternancia de poder entre los dos tradicionales, pues nunca estuvo incluida una fuerza alternativa. Nunca estuvo una fuerza de izquierda, estábamos hablando en pleno contexto de la Guerra Fría, no estuvo nunca incluida una izquierda en esa alternancia de poder. Y eso, sin duda alguna, en Colombia abrió las puertas para un ejercicio de la política que llegó a las armas. Entonces es muy complicado olvidar ese contexto, y con esto no reivindico absolutamente la lucha armada para nada, pero quiero entender es que hay unas realidades sociohistóricas en Colombia que determinaron el surgimiento de las guerrillas inevitablemente, y también en otros países de América Latina por ese contexto. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Gustavo Petro perteneció a esa guerrilla, el M-19, que era una guerrilla además urbana, que jugaba mucho con la estrategia de publicidad, ¿no? Y finalmente la lección que da Petro hoy y que dio ayer fundamentalmente es cómo fue capaz de en los años 90 cerrar un acuerdo de paz con el gobierno y hoy estar convirtiéndose en un presidente de Colombia, ¿no? Bien, y también dos de las cuestiones fundamentales por las que me parece que te tenemos que preguntar, Ivonne, del contexto internacional en el que tras este cambio, ¿no?, del marco político en Colombia sale el uribismo después de tantos años, son dos cuestiones con países del continente, uno Venezuela y el otro Estados Unidos, con la presencia de las bases militares históricas que ya conocemos. ¿Cómo se puede reconfigurar el panorama con respecto a la situación con los dos países? Bueno, yo pienso que con Venezuela la apuesta va a ser reconfigurar esas relaciones diplomáticas que están muy golpeadas y que además es necesario. Y yo pienso que ese es uno de los grandes temores de la gente en Colombia, y es
bueno, no hay por qué acercarse otra vez a Venezuela. Venezuela es un riesgo para el país, el acercamiento puede ser perjudicial, pero lo cierto acá es que estamos hablando de que Venezuela y Colombia, por su cercanía territorial, tienen un vínculo político y geopolítico fundamental que no se puede romper y que tiene que reconstituirse. Eso hablando en términos de migración, hablando en términos de lo económico. Acuérdense que Colombia y Venezuela, digamos, el comercio entre estos dos países y la economía de estos dos países está muy conectada. Entonces se necesita generar esa revitalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Y con respecto a Estados Unidos, yo creo que no hay que temer tanto. Yo creo que no considero que el gobierno del Pacto Histórico no tiene ninguna intención de romper relaciones con Estados Unidos, y esto porque, como decía al comienzo, no estamos hablando de una izquierda, no estamos hablando del proyecto político de Chávez, no estamos hablando del proyecto político de Maduro, estamos hablando de unas izquierdas en Colombia, y digo izquierdas porque este pacto reúne a gente y a políticos de diversas tendencias dentro de la centroizquierda, la izquierda, y de hecho dentro de una postura de las derechas que son más moderadas, y que por supuesto no tienen ni la más remota intención de romper relaciones con este país, y que por el contrario quieren generar conversaciones de tipo climático, ya que esta es una de las grandes apuestas del proyecto del pacto histórico, y es conversaciones de tipo climático para ver cómo se puede aportar a esta problemática mundial, ¿no? Entonces yo considero que aquí no hay que caer en esos discursos que hablan de que Colombia se va a alejar de Estados Unidos. No, yo creo que por ahí no va la cosa con el gobierno del pacto histórico. Ivonne, los colombianos gozan de un derecho que nosotros aún no lo tenemos, que es el voto en el exterior. En la primera vuelta había más o menos 500.000 colombianos y 3 consulados o embajadas alrededor del mundo. ¿Ustedes pueden votar en la primera vuelta y en la segunda vuelta también? Sí, claro, acá se puede, y en los demás países del mundo los colombianos podemos votar en las 2 vueltas, y sí, eso es algo que es muy particular porque tengo entendido que ustedes no lo pueden hacer. Y yo ante esto tengo una visión, no me han pedido la opinión, pero tengo una visión, y es que por más que tú te vayas de tu país de origen, los asuntos políticos de ese lugar te siguen interesando. Por muchas razones, bien sea porque tienes tu familia allí, bien sea porque eres una persona que siempre está a la espera de cambios y transformaciones en tu país. Así que yo considero que esto es bien importante y es de celebrar, ¿no? Que se pueda ejercer el derecho al voto estando afuera incluso. Y las votaciones en el exterior fueron importantes, también hay que decir, y la gente salió también masivamente, los colombianos en el exterior, a votar. Por digamos, lo que ha pasado en las últimas décadas en Colombia, también hay una cuestión que siempre se maneja como un temor, que es la reaparición de la violencia, ¿no?, ante determinadas circunstancias. Se ha manejado desde la derecha, por ejemplo, esto de que no gane la izquierda, que no gane Petro, que no gane Francia, porque esto puede, después de tantos años de un sistema, el establecimiento, como le dicen ahí en Colombia, nosotros decimos por ahí establishment, del uribismo, que puedan aparecer focos de violencia en algunos puntos específicos del país. Es que yo creo que sí, Colombia históricamente ha sido un país muy violento. Lo que aquí sucedió es que con el acuerdo de paz, uno de esos actores fundamentales del conflicto social y armado en Colombia, y que de una u otra manera contribuyeron a ese escenario de violencia, pues las FARC fueron, digamos, se cerró un pacto con ellas, ¿no? Se cerró un acuerdo con el gobierno de Santos. Sin embargo, mira que en Colombia todavía hay otras experiencias de violencia en el territorio, y que están atravesadas por lo que son unas guerrillas que terminaron como mutando, ¿no?, dentro de las mismas disidencias de las FARC, y también otros sectores dentro de esos ejércitos
que son los que están vinculados al tráfico de drogas, ¿no? Estamos hablando del Clan del Golfo, en la zona del Pacífico colombiano. Así que violencia, sí, violencia hay en el país, va a haber, y no sé si la pregunta va por el lado de que se desate una mayor ola de violencia con el gobierno de Petro y de Francia. Yo considero que lo que se viene en adelante es un reto enorme porque pues tenemos en Colombia unas fuerzas militares bastante complejas. Uh-huh. No sé qué tan dispuestas estén a escuchar las órdenes de Gustavo Petro, ¿no? Y creo que sí, de alguna u otra manera podemos esperar disturbios, confrontaciones y algunas que otras tensiones en territorios periféricos especialmente, ¿no? Que fueron los que justamente votaron masivamente por el pacto histórico. Espero que no haya represalias, que no se tomen, digamos, medidas de castigo contra esa población que votó por el pacto, pero violencia... realmente no me atrevo a decir que ya no hay porque es muy complicado en Colombia pensar eso. Me respondiste un poco la última pregunta que pensaba hacerte, que era justamente de cuál era el mayor desafío que enfrentaba este nuevo gobierno de Petro. Pero al margen de esto que nos acabas de contar, ¿cuál crees que es la mayor meta que se va a enfrentar? Sí, yo creo que aquí el tema de la gobernabilidad, uh-huh. ¿no? Hay un programa de gobierno muy interesante, que si tú lo miras además no es un programa de gobierno de izquierda radical ni nada que se le parezca, es sencillamente, como decía ayer Gustavo Petro en su discurso, es una apuesta por el capitalismo. Dicho en palabras del propio candidato electo, una apuesta por el capitalismo, él decía, porque es una Colombia premoderna, lo que queremos salir es del feudalismo, decía él, ¿no? Hablando sobre todo del tema de la tierra, por eso creo que hizo la referencia al feudalismo. Entonces no es un programa radical ni mucho menos, es una intención de aplicar el capitalismo en Colombia desde una perspectiva de Estado, ¿no? Que se pueda regular, que se pueda ejecutar de forma además equitativa en cuanto a lo que significa la producción dentro del capitalismo y la distribución de la riqueza. Pero creo que el reto más grande es sin duda, y conectando eso con el tema de la gobernabilidad, poder lograr que esas propuestas lleguen a buen puerto, ¿no? Y eso lo digo porque ellos no son mayoría en el Congreso de la República, si bien el pacto tiene una bancada importante, no logran ser mayoría, y ese creo que va a ser uno de los grandes retos del gobierno del pacto histórico de Francia y de Petro, y es ver cómo logran hacer establecer conversaciones con partidos que quizá no están tan marcados por una tendencia de izquierda o centroizquierda, y ver qué tipo de negociaciones se hacen allí para llevar esas reformas que está proponiendo el pacto histórico a un destino feliz, ¿no? Así que bueno, ya ellos hablaron del gran acuerdo nacional el viernes antes de que se cerrara toda la campaña, y el gran acuerdo nacional creo que es la apuesta del pacto histórico por acercarse a otros sectores y ver sectores muy diversos, ¿no? Y muy distintos y muy alejados incluso de la propuesta de ellos, para ver si se puede realmente gobernar este país con una propuesta del tipo del pacto. Uh-huh. Xiomara Castro, Boric, Luis Arce, ahora con Colombia, con Petro y Francia, se vienen las elecciones en Brasil, donde Lula será candidato. Ivonne, como historiadora, ¿ve que puede haber nuevamente una ola progresista en América Latina? Bueno, yo considero que con lo que pasó anoche en Colombia, sí, realmente yo, si me preguntan a título personal, uh-huh. Era una completa incrédula de que esto sucediera en Colombia, porque bueno, cuando tienes la visión de la historia y recorres la historia de Colombia a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, te das cuenta que es muy complejo la alternancia de poder, que es muy complejo la participación de fuerzas alternativas. Entonces, estaba absolutamente convencida hasta hace 3 semanas de que eso iba a ser imposible. Pero yo considero que sí, el ejemplo de Colombia y lo que sucedió anoche en Colombia perfectamente puede dar pie para hablar de que sí, de que en América Latina se van a dar cambios.
y además de unas izquierdas que se han ido ajustando a la realidad social, histórica y política, y que han ido, en el caso de Colombia, moderando el discurso. Pero indudablemente sí, considero que eso es muy, muy probable. Ivonne, muchísimas gracias por acompañarnos este rato en Ciudades Invisibles para conversar del importante hecho en tu país ayer. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que te recuperes de tu gripe. Muchísimas gracias, Ivonne, muchísimas gracias. Nos acompañó entonces Ivonne Calderón, historiadora colombiana residente en nuestro país. Ya vamos a la pausa y enseguida venimos. Estás escuchando Ciudades Invisibles.